Ayer, durante el primer debate presidencial, los candidatos emitieron un mensaje no solo a través de las palabras, lo hicieron también con su vestimenta, los colores, los gestos, el lenguaje no verbal. Para hablar del discurso en imagen, agradezco que nos acompañe Araceli Mota, consultora en imagen, y también Alejandro Pérez, que es especialista en neurofisiopolítica, que eso ahora se lo vamos a explicar de qué se trata, cómo se para un candidato. Mire, me lo ha dicho muchas veces también Alejandro, usted ha visto a Barack Obama, incluso cómo bajaba del Air Force One, cómo tenía de verdad una cadencia que a todo el mundo impresionaba. Pero vamos precisamente a hablar de los candidatos, cómo se vestieron, los colores de la corbata, que si son colores de poder y se pusieron de rojo y no se pusieron de rojo. ¿Cómo los viste tú el día de ayer, Araceli? Sí, mira, la primera impresión sigue siendo la que nos da como esa materia para poder tomar una decisión. Creo que en imagen real todo el mundo, los 5 tenían ese aspecto limpio. Tengo que detenerme en Andrés Manuel López Obrador porque su vestimenta estaba desalineada, la corbata nuevamente la trae sin tenerla en un lugar fijo. Revisando rápidamente los cortes también de las prendas, todos a su medida. El color azul que utilizó Ricardo Anaya, favorable. Siempre es mucho mejor ese azul profundo que el negro. El negro pues va a tener una imagen de alejamiento. Entonces el azul que él utilizó es un azul profundo y mejora. Azul con azul marino, fue todo monocromático. Monocromático, sí, lo cual para un primer acercamiento es una de relajación, una persona que es tranquila, alguien fresco. Creo que fue una muy buena decisión en cuanto a toda la vestimenta. A ver, si nos ponemos el siguiente candidato para ver y poderlo analizar. Creo que los otros 3 candidatos traían una vestimenta color oscura, el negro. Sí. El negro hay que tener mucho cuidado con este color. Es liderazgo, sí. La tonalidad, sin embargo, también es de alejamiento. Y aquí es importante saber que lo que hay que buscar es un acercamiento. Entonces, esta es la postura, Alejandro. Esta es la postura del señor Anaya, ¿no? Así es. Vamos a ir describiendo, no voy a hablar de la parte vestimenta, voy a hablar de la parte neurofisiológica. Su cuerpo está en una posición en la que permite que la cantidad de oxigenación que llega a su cerebro tenga una correlación con la adicción que tuvo. Desafortunadamente usó muchos carteles, lo cual al mover las manos le cortaba la posibilidad de que su expresión corporal, las posturas que debe tomar para poder expresar mejor su cuerpo, se cortara. ¿Esto está un poquito inclinado hacia adelante? ¿Está bien? En este momento está leyendo, pero cuando realizaba los cortes para poder hablar, lo hacía de frente, lo cual, como lo mencionaba anteriormente, corrige la cantidad de neurotransmisores a nivel del cerebro y de esta forma permitía hacer una correlación entre su expresión corporal, sus movimientos y lo que decía. Claro. Había una cuadratura, como hablamos en el área fisiológica. A ver, vamos ahora con el siguiente candidato. Ay, Dios, está muy grande. Si me lo ponen un poco más chiquito. Andrés Manuel López Obrador, aquí de entrada estamos viendo que la corbata no la tiene bien ajustada al cuello de la camisa. Eso es lo que comentabas. Correcto, sí, la corbata siempre tiene que estar perfectamente pegado al primer botón de la camisa. Incluso la camisa tiene que tener ese espacio, se puede lograr con 2 dedos, al poderlo pasar por donde está el cuello, respirar, para que tenga esta libertad y no verse realmente tan ajustado. Sin embargo, se ve desalineado, me parece que ni siquiera pues tuvo tal vez el tiempo de irse a peinar, y si lo hizo en el camino se habrá despeinado, y esas son situaciones que se marcan, y volvemos a la misma imagen que ha tenido de poco cuidado en ese sentido. ¿El color rojo? El color rojo ya sabemos que es liderazgo, que es autoridad, pero no hay congruencia con lo que todo su lenguaje corporal y verbal dejó mucho que desear. ¿Por qué? No había esta congruencia. Ellos creen que nada más por traer una vestimenta con estos colores que acabamos de mencionar, ya van a tener como esa apertura, y a la hora de hablar o a la hora de verlos te das cuenta que es todo lo opuesto. La postura, Alejandro. Como lo estaba mencionando Araceli, desafortunadamente al día de hoy desconocen de un área que se llama posturas de poder. La postura de poder es la forma en la que neurofisiológicamente su cuerpo le permite coordinar a su cerebro con lo que está expresando hacia afuera. En otras especies, la forma en la que se acomoda el macho es la forma en la que llama la atención a su pareja. Y desafortunadamente el día de hoy esto no lo están llevando a cabo.
como lo mencionabas, y esto mismo ocasiona que su misma ropa no les favorezca en su expresión corporal. Desafortunadamente, durante todo el debate, lo vimos en posturas que en lugar de favorecer la concentración, en lugar de favorecer la elevación de testosterona para mantener un discurso con una dicción que permitiera los cambios de volumen y poder llamar la atención, esto se iba disminuyendo cada vez más. Inclusive tomamos esta fotografía porque en mucho del debate se mantuvo sosteniendo porque se veía fatigado. Esto es lo que traduce a una persona de forma subconsciente. Se le veía fatigado, se demostró más edad de la que realmente tiene, y esto, si lo llevamos a un área en donde están buscando impactar, no lo consigue. Siguiente candidato, ¿a quién vamos a ver ahora? Ya vamos, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya. Ahora vamos con José Antonio Meade. ¿Qué tenemos ahí en la vestimenta, el peinado? Sí, repetimos colorimetría negra, liderazgo, camisa blanca, que es transparencia, y corbata más bien vino. Creo que fue muy atinada, ya no el rojo, que comúnmente es el que siempre portan, es una tonalidad de vino dentro de la gama de los rojos, entonces es acertado, sigue siendo autoritario, el corte de cabello bien, ya no se le ve esa sudoración con la que a veces proyectaba un poco de nerviosismo. El maquillaje que utilizó, yo lo había comentado la semana pasada, menos es más, deja ver de todas maneras el problema que tiene de vitiligo, pero tampoco fue ocultarlo por completo. Largo de las mangas muy bien, traje realmente a la medida. A la medida. Ahora, la postura, Alejandro, de José Antonio Meade, el candidato del PRI. Vamos a verlo. Con respecto a la postura del candidato Meade, yo sí quiero hacer algo con respecto a la cinemática. Él solamente utilizaba la mano derecha cuando hablaba, y esto entrecorta su mensaje. Posteriormente vamos a ver una imagen que también agregamos, en donde ya fuera del debate, si ustedes se dan cuenta, todo lo que acaban de mencionar Araceli está muy bien cuidado, la postura mucho mejor, las líneas que permiten la oxigenación al cerebro, pero desafortunadamente... Se le ve bronceado también, ¿no? Un poquito. Sí, pero se les olvidó que nuestro cerebro tiene 2 hemisferios, y él desafortunadamente solamente se mantuvo utilizando la mano del lado derecho, inclusive traía un bolígrafo en esa mano, lo que solamente estimula una área del cerebro, y por lo tanto su mensaje se quedaba en él. El impacto que tenía hacia afuera fue muy corto, o sea, no había una correlación con la gente que le rodeaba o su mensaje llegara más allá, porque solamente activaba un área de un área de su cerebro, un hemisferio. ¿Su parado? Esto es muy interesante. Las puntas de sus pies hacia afuera. Desafortunadamente esto, en los que nos hemos dedicado a estudiar neurofisiológicamente cómo responde nuestro cerebro, hemos encontrado que las personas que tienen tendencia a abrir las piernas conectan menos el cerebro. Y esto trae como consigo en un personaje como Meade que su mensaje no llegue más allá. Y es así como catalogan a muchos tecnócratas, a personas que pueden ser muy brillantes en la planeación, pero a la hora de buscar expresión y lograr impacto hacia las personas que les rodea, disminuye. Siguiente candidato, nos falta nada más el Bronco y Margarita Zavala. A ver, vamos con Jaime Rodríguez el Bronco. Muy bien. Con Bronco tenemos una situación de una corbata distinta, corbata ultravioleta. Recordemos que él no tiene un partido político, por lo que pues tiene esta libertad a la mejor de utilizar cualquier otra colorimetría. Las tonalidades de violeta, lo que son morados, lilas, están destinados a lo que es la diplomacia. Un poco también... Pues no fue muy diplomático el señor. Es que ayer. volvemos a lo mismo. Creen que con la pura vestimenta se puede dar como ya toda la congruencia, y es aquí donde faltó. Y sí, se salió un poco en su lenguaje verbal. Inclusive yo puedo comentar que lo que hizo él fue querer pues arriesgarse, porque realmente no tenía nada que perder. Pero bueno, volviendo a lo de la vestimenta, la verdad es que se ve una persona limpia, una persona que iba muy relajada, una persona que
no ha hecho otra cosa más que mostrar cómo realmente es en una imagen igual. Pocas veces lo hemos visto con un traje, entonces el traje también está a la medida, es color oscuro. Era un poco como decir, yo no quiero ningún problema con nadie, yo no quiero tener Era como decir, pero no fue así. Pero no fue así porque al final fue el que pudo dar esa nota, ¿no? De situaciones que no nos esperábamos y de sorpresa. Muy bien. Su parado, Alejandro, su expresión en el parado corporal. Voy a mencionar dos cosas con relación al Bronco. Primera, cuando inicia su mensaje, él toma algo que se ocupa mucho en las películas y cuando se diseña las canciones, por ejemplo, la de Coco, quiero tomar un ejemplo de Coco. Cuando se crea la canción de Coco, primero se hace la partitura musical y sobre la partitura musical se escribe la letra. Esto impactó mucho en nuestro país porque esta canción tiene connotaciones históricas en las que la memoria tiene información. Él cuando inicia su discurso utiliza la emoción al proyectarse utilizando el caso de su hijo. Claro. Entonces, esto creó un amarre con el televidente. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene un área que se llama memoria y en esta área hay información. Entonces, este discurso que él tuvo aprovechó este tipo de información para lograr un impacto. El segundo punto que quiero hablar de él, si se dan cuenta, él quedó al extremo izquierdo. Su postura, no vamos a entrar en más detalles porque es repetir algunas cosas que hemos hablado ya con los otros candidatos. No estamos haciendo proselitismos por ninguno. Pero su postura mantenía, ¿sí?, una mejor oxigenación, lo cual le daba una dicción que le permitía expresar y conectar con la gente, porque así lo escribieron varias personas. Y tiene la ventaja que tiene una voz muy profunda. Tiene una dicción que le permite cambiar volumen, tener intervalos. Esto le favorece también su misma postura. Inclusive yo les quiero poner un ejemplo. Mire, escuchen mi voz, voy a decir entre más comprimido tengan los pulmones, las cuerdas bucales disminuye el espacio y por lo tanto el tono y la dicción disminuye. Y en este caso su postura le favorece mucho. Claro. Ahora, lo que mencionaba con respecto a que estaba colocado al extremo izquierdo le permitió que su hemisferio del lado izquierdo tuviera al cuidado a los otros candidatos. Y esto es un poco como en la guerra o como en el fútbol. Te colocas de una forma en la que tú vas a moverte hacia el lado que más facilidad tengas. Entonces, en la interrelación que hubo entre candidatos, fue el que mejor se movió por esta condición de que su hemisferio del lado izquierdo recibía información perfectamente al tenerlos colocados a su lado derecho. Ahora, vamos finalmente con Margarita Zavala, la única mujer en esta contienda. A ver, que fue muy criticada en la época que era primera dama del país por cómo se vestía. ¿Cómo ves? Bueno, Margarita Zavala, esta tendencia de querer mostrar algo que la haga cercana a los mexicanos, a los artesanos y buscar a la mejor rebozos. Y creo que es la manera como lo porta, que realmente no es lo adecuado, no es lo indicado. Vi que ya ya se dieron a la tarea de crear un mejor maquillaje, accesorios, no se le ha visto de hecho con accesorios. Sin embargo, bueno, al traer esta pashmina ahí, pues pareciera nada más como un accesorio que sacaron de la manga rápidamente, se la pusieron, y le tomaron la foto, claro. Se dieron cuenta que no era favorecedora y se la quitan a la hora de comenzar ya el debate, porque pues ella llega realmente así. Hay una foto donde está con todos. La colorimetría blanca, ya hablamos de ella, de esa del color como tal, que es frescura y transparencia. Creo que le faltó un estilo elegante, tendría que podía haber sido el momento para transmitir elegancia, se quedó como en lo más plano, no sobresalió. No es una competencia nada más con los que tiene a un lado, sino realmente de una aceptación por su persona, que hizo mucho hincapié en esto, quién es ella y por qué está ahí. Pero sí, su imagen todavía le faltó. Inclusive creo que fue demasiado repetitiva en algunas oraciones, algunas frases, y se veía también, a reserva de que lo digas, ¿no? Se veía, creo que un poco estaba sobreactuada. Ahora vamos con su postura, Alejandro. Sí. Nos vamos a dar cuenta que ella tenía tendencia a pararse de lado, no se paraba de frente. Buscaba que su lado izquierdo, su mejor ángulo, su mejor ángulo estuviera predominando,
pero esto ocasionaba que recortara la distancia de sus hombros, por lo tanto tenía menos oxigenación, inclusive se escuchaba hasta nerviosa. Esto que les quiero explicar tiene una correlación neurofisiológica. Al tener esta postura disminuye la cantidad de oxigenación en el cerebro y por lo tanto la elevación de una sustancia que se llama cortisol, y por lo tanto el cortisol aumenta el grado de estrés y por lo tanto su discurso se volvía repetitivo porque tenía que hilar y por lo tanto tenía que usar palabras, a veces la misma palabra para poder continuar con su discurso. Porque muletillas, como lo llamamos en este ámbito, ¿no? En México así le decimos muletillas, para poder lograr expresar una idea que ya tenía previamente ensayada, pero su misma falta de una postura adecuada condicionaba que esto se hiciera más evidente. Inclusive tenemos una imagen en donde tomamos una foto de perfil y en esta se nota perfectamente cómo, si ustedes empiezan a ver la forma en que flexionaba las rodillas, ocasionaba que la cadera se flexionara más hacia adelante. Y de todos los candidatos, ella y Andrés Manuel, se notaba cómo perfectamente el cuello se veía más corto de lo que realmente es y por lo tanto el cerebro oxigenaba menos. Pues muy interesante el análisis, Araceli. Alejandro, muchísimas gracias, como siempre. Gracias. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.